Estás escuchando Código Sostenible, el podcast donde hablamos sobre sostenibilidad, estilo de vida con propósito, tecnología ética y estrategias para potenciar, reinventar y vivir con más conciencia. Yo soy Ruth Geniria, tu host, infoempresaria, diseñadora y asesora de imagen con un enfoque sostenible. ¡Empecemos! Hoy tengo el privilegio de conversar con una mujer que ha sido luz y guía para muchas familias. Laura Carrillo, fundadora de Disciplina Positiva. Laura es una apasionada educadora, conferencista y madre que ha dedicado su vida a enseñar cómo podemos conectar con nuestros hijos desde el respeto, la empatía y la firmeza. A través de su proyecto ha transformado la manera en que miles de padres y docentes entienden la crianza. Bienvenida, Laura. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Ruth. Para mí es un honor poder estar conversando contigo y poder llevar un poco quizá de las nuevas ideas o complementar las ideas que ya traemos en la mente y en el corazón con respecto a la educación y a transformar para un bienestar social a todo nuestro universo. Claro que sí. Vamos a comenzar. ¿Qué es Disciplina Positiva? Bueno, te platico que Disciplina Positiva, las creadoras son Lynn Lott y Jane Nelson. Yo en México, cuando conozco la disciplina positiva, me hace mucho sentido porque empezando como mamá, digamos, desde antes de empezar a pensar la idea de ser madre, me doy cuenta que mi profesión de psicología de pronto no había tenido la experiencia como tal de saber lo que era lo que los papás experimentaban cuando me compartían sus dudas. Ese proceso mental y afectivo, que es una transformación muy poderosa que nos ocurre tanto a las madres como a los padres, me hizo buscar algo que fuera totalmente práctico, algo que me sacara de la teoría, que ya había leído bastantes libros, pero que estos libros no me ayudaban como a tener las respuestas, a saber cómo hacerlo. Y entonces ahí nace para mí en mi corazón Disciplina Positiva. Y en México, en donde estoy, le pongo Vive Disciplina Positiva, porque mi eslogan es, digamos que una técnica o una metodología práctica que te permite que lo vivas y que lo hagas vida, vaya, ¿sí? Por eso así lo transmito como Vive Disciplina Positiva, porque lo estás viviendo en el presente a través de las dinámicas y eventualmente una vez que lo vives ya te lo llevas puesto para poder dimensionar en otros espacios. Sí, no es teoría, es práctica y aplicación. Vive Disciplina Positiva. Y desde esos inicios, comenzaste a aplicar Disciplina Positiva. ¿Cuál ha sido uno de tus mayores aprendizajes en este proceso? Mira, te cuento que justo con la carrera, cuando uno sale de la carrera, cualquiera que sea, por ejemplo, si tú estás en el tema de la moda, pues la gente te ve y te dice, oye, califica mi outfit, ¿sí? O dime qué me pongo, ¿sí? Cuando uno está en el área de la salud mental, pues evidentemente la gente que se acerca o que se me acercaba en aquella época era para pedirme un consejo sobre cómo educar de una manera, pues, responsable. Y mis respuestas eran literales de lo que yo había leído en un libro. Cuando empiezo a gestar la idea de ser madre y eventualmente empiezo mi proceso de mi propia maternidad, empiezo a darme cuenta que la parte de la amabilidad fluye con mucha facilidad, sobre todo cuando los hijos están pequeñitos, porque el amor, la ternura, nosotros podemos desvivirnos por ellos. Pero de pronto hay la necesidad social también de que les vayamos mostrando cómo funciona el mundo. Y entonces ahí entra el tema de la firmeza. Y cuando uno no tiene esa experiencia de cómo liderar a alguien, porque realmente es el primer cargo
que tenemos en la vida sin haber cursado la carrera. O sea, primero te dan el título y después cursas toda la carrera con los hijos. Y justo eso es lo que me lleva a crear el programa, bueno, a empezarlo a implementar en mi familia, a probarlo a través de ver cómo era, por ejemplo, ir haciendo ajustes a la rutina, de cómo es que yo me comunicaba, el aprender también a recibir retroalimentación también de mi pareja, en este caso el papá de mis hijos, que es bien importante el que haya comunicación y si bien es cierto, no siempre se puede criar con la pareja, hay alguien que te está acompañando en el proceso de ser mamá. Puede ser tu propia madre o puede ser alguna amiga, una vecina, alguien, pero dejarnos recibir esa retroalimentación de lo que ven ayuda bastante y desde estas herramientas de disciplina positiva, pues sí fueron transformadoras para mí. Claro, y el balance entre amabilidad y disciplina, ¿verdad? Esa es la esencia de disciplina positiva. Y en relación a los cambios prácticos para los papás en el hogar, ¿qué recomendarías? ¿Cuáles son esos action items que los papás deberían iniciar para comenzar a ejecutar disciplina positiva? Creo que ya empecé a dar un spoiler con la historia que les comparto. O sea, queda claro que un bebé, un hijo, una personita no se forma sola, que requiere del vínculo y del cuidado de otro ser humano. En este caso, llamémosle el cuidador principal, que puede ser la madre. Esa mamá tiene también otro grupo de personas que le están rodeando, que puede ser la pareja y al mismo tiempo puede ser su propia madre, los hermanos, las hermanas, las vecinas, las amigas. Entonces comienzas a darte cuenta que alrededor de un ser humano siempre hay otros seres humanos, que son tu red de apoyo, que son tu grupo más cercano, el petit comité, como a veces solemos decirle, ¿sí? Y entonces con esas personas hay que tener conversaciones acerca de las ideas que tenemos sobre cómo quiero educar a los hijos. A veces es más sencillo decir a mi hijo yo no quiero darle azúcar o yo a mi hijo no quiero que coma golosinas hasta que tenga tal edad o el tema de la exposición de las pantallas, por ejemplo, ese tipo de cosas se van conversando. Pero también de pronto hay cosas que podemos conversar de una forma más profunda, como cuáles son los valores que tú les quieres inculcar a tus hijos. Y a esa red de apoyo, esas personitas que están alrededor de ti, que te hacen sentir valiosa y querida, es importante compartirles tu forma en la que te gustaría transmitir un mensaje claro de firmeza y de amabilidad y al mismo tiempo pues decir, oye, voy a necesitar que lo que tú veas que estoy haciendo me retroalimentes, no desde el juicio y no desde la crítica, sino de decir, oye, yo noto algo en particular o veo que funciona o a veces me doy cuenta de que no funcionó porque a lo mejor la forma de hablar o de acercarse fue demasiado suave o fue demasiado firme. Sí, pero ellos nos ven, ellos nos ayudan también a esta parte del balance, justo que comentas. Yo creo que ese sería el primer paso, tener esa apertura de conversar con ese grupo nuclear, con ese grupo de personas que te influyen y que son importantes para ti en tu vida. Sí, y bien importante, ¿verdad? La comunicación. El primer paso es comunicarnos y hablar de manera correcta, adecuada. ¿Cómo evitamos los no con los niños? Bueno, los nos son necesarios, necesitarían suceder cuando de manera correcta, cuando realmente corren cierto riesgo. O sea, ¿cuándo le voy a decir que no a un niño? Por ejemplo, cuando él está tratando de correr y cruzar la calle, ¿sí? O sea, ese no, cuando yo lo digo de manera así sólida, como no, ¿sí? El niño, o sea, tiene que provocar que el niño voltee y que diga, no, y que frene, ¿sí? Exacto. Eso tiene que provocar. Pero si un niño pequeño se acostumbra a que todo el tiempo está recibiendo no, el día que realmente necesitamos que ese no tenga un efecto, ya perdió esa sensibilidad, ¿sí? Entonces no los gastemos, o sea, pensemos que son como pequeños moneditas ahí, coins que tenemos o vales
que están limitados. Entonces, una manera de poder identificar la forma más directa de hablar con los hijos es que tengas claridad de qué sí quieres que pase. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo a poner este ejemplo de cruzar la calle. Si yo quiero que mi hijo no corra riesgos, le puedo decir, ayúdame a cruzar la calle, dame la mano. Pero yo le estoy Exacto. diciendo, o sea, ayúdame a mí a cruzar la calle. Y los niños nos vamos a dar cuenta que en su esencia tienen esa gran voluntad y ese interés genuino por colaborar contigo, o sea, colaborar con sus padres, colaborar con la gente que los quiere. Así que te van a dar la manita y obviamente al tratar de quererte acompañar y ayudar, pues según ellos van a tratar de ir a tu paso, ¿no? O sea, despacito y como viendo por dónde vas. Poco a Intenten. poco. Y con respecto a la comunidad, ¿cómo disciplina positiva nos puede ayudar a nosotros en la comunidad? Mira, disciplina positiva es una filosofía de vida, parte también de la psicología adleriana que habla sobre el estilo de vida y el estilo de vida es como, dicho de otra manera, como esos patrones de comportamiento que vamos estableciendo de acuerdo a nuestra propia historia. Por lo tanto, estos patrones de comportamiento son también muy originales. O sea, cada uno, como tenemos una historia que no se repite, o sea, cada uno somos auténticos. De cierta forma, nos va a ayudar a que esa individualidad que nos distingue, tú la pones al servicio de la comunidad. Y eso es lo que lo hace, vaya, voy a utilizar la palabra sostenible, porque cuando nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, las cosas que nos rodean o incluso las cosas materiales, vamos encontrando personas en el camino, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo una varita mágica. Esta Estrella. varita, exacto, una estrellita. Entonces, esta varita mágica con esta estrellita, pues a mí me sirve para mi trabajo, pero esta fue creada por alguien, ¿sí? O por algunas manos. Cuando yo la veo, o sea, la parte mágica es que llegó hacia donde, o sea, está en mi oficina, la ocupo para mi trabajo, pero esto también, cuando yo la compré, también sirvió para redituar el trabajo de esas personas, ¿sí? Cuando yo pienso, por ejemplo, en lo que traigo puesto, pues también estoy pensando en que esto, la tela salió de algún lugar, que hubo manos que estuvieron trabajando por ello y entonces cuido mi ropa también porque también estoy honrando el trabajo de los otros que me ayudaron también a vestirme. Entonces la psicología adleriana y la disciplina positiva ven en cada una de las acciones a la comunidad. O sea, decimos, por ejemplo, cuando estoy yo atendiendo en terapia, que una persona puede llegar sola, pero no llega sola, porque en esas conversaciones se está hablando de la mamá o del papá o del marido, de los hijos o de la suegra o de la hermana o del hermano, ¿sí? Entonces, aunque ahí podemos estar solo dos personas, en el momento de la conversación traemos también a toda la comunidad. Exacto. Sí, es parte de la comunidad y es una esencia o un pilar dentro de nuestras comunidades. Tengo una pregunta con respecto a los padres, cómo aplicar disciplina positiva, manejo de emociones cuando uno, ¿verdad?, no tiene el control o los niños son pequeños y tienen las llamadas perretas y los papás están abrumados por mucho trabajo, muchas cosas y no tienen necesariamente las herramientas para apoyarle o manejar esa perreta de manera adecuada. ¿Cómo disciplina positiva nos puede ayudar en esos escenarios? Sí, bueno, en esa parte comenzar a trabajar en el autocuidado, ¿sí? En reconocer qué aspectos de nuestra persona no hemos puesto atención, que puede ser el descanso, hay que dormir bien o dormir mejor, hay que alimentarnos de forma más balanceada, hay que tomar suficiente agua, hay que tener actividades que nos diviertan, ¿sí? O sea, y ser conscientes de eso. En la medida en la que trabajamos en nuestra persona, pues también tenemos la energía para depositarla en otros aspectos y en este caso, pues a las relaciones que tenemos con nuestros hijos. Y nuestros hijos aprenden de eso también, mientras que nosotros nos cuidamos, ellos también aprenden a comer bien. ¿Cuáles son nuestros principales motivos de berretas, no? O sea, el niño no quiere comer, pero cuando
te sientas tú sin el estrés y sin la prisa para comer. Tu hijo va a Correcto, aprender de tu manera de alimentarte. exacto. Él lo replica. Exactamente. Entonces, pues sí nos compromete a nosotros como padres a tomar la responsabilidad de un cambio. Y a veces ese cambio, pues no va a ocurrir con el solo hecho de reconocerlo. A veces necesitamos un apoyo y por eso las clases para padres en este parenting, pues sabemos personas que estamos facilitando constantemente talleres con la intención precisamente de ampliar las posibilidades para un ser humano de que tenga herramientas para poder trabajar con su historia personal y con la relación que está construyendo con sus hijos. Claro, y yo soy testigo, ¿verdad?, de que las clases funcionan. Yo tuve la oportunidad de participar de un taller de disciplina positiva y de ahí viene la pasión de hacer algo más, ¿verdad? Porque vemos muchos padres, tenemos hijos, pero no necesariamente vienen con un manual de instrucciones los niños y uno a veces necesita herramientas y yo creo que disciplina positiva tiene la base fundamental para que los papás que están empezando a criar, que no saben cómo manejar las emociones, que no saben necesariamente qué etapa está ese niño, cómo disciplina positiva le puede ayudar. Y yo creo que lo que yo me llevé de ese taller fue que eran herramientas aplicadas, no era teoría, y era aplicación constante y lo que me dieron lo utilicé, ¿verdad?, con mi hijo y lo sigo utilizando y por eso creo que es un tema medular que cualquier papá debe participar de esos talleres porque va a ser un antes y un después, créame, porque yo soy testigo de eso y la experiencia que he tenido con disciplina positiva es una herramienta muy poderosa para manejar una crianza saludable y sobre todo con amor. Tengo otra pregunta con respecto a disciplina positiva. Las reuniones familiares, la comunicación. Yo sé que eso es parte de lo que estabas hablando inicialmente, pero háblame un poquito de esas reuniones familiares, cómo podemos estructurarlas. Sé que tienes un libro que escribiste, yo lo tengo. La familia de Oni. La familia de Oni, a mí me encanta y a mi niño también, él ya se sabe el nombre de Oni y todo, pero es una herramienta y una base fundamental sencilla en la cual nos da esa oportunidad de ver lo que es la reunión familiar de una manera simple. Así es, exacto. Cuando pensamos en una reunión familiar, probablemente para nosotros como latinos, pensamos en esas reuniones, pero de compartir, ¿sí? Sin embargo, aquí es pensarlo más como en una junta, como de trabajo, pero enfocada hacia la relación familiar. Porque al igual que en una organización, en una casa también hay que organizar horarios, hay que establecer reglas, hay que resolver problemas, ¿sí? Y la base de todo esto es el respeto mutuo. ¿Y cómo construimos el respeto mutuo? Bueno, de entrada, el primer paso para poder llevar a cabo una reunión familiar es tomarlo con importancia y ponerlo en el calendario y decir, por ejemplo, en nuestro caso, los días domingo, después del desayuno es nuestra reunión familiar, ¿sí? Si por alguna razón yo estoy fuera o por cuestiones de trabajo, bueno, podemos hacer una modificación al calendario y a lo mejor la adelantamos o la trazamos un par de días, pero tratamos de que la reunión se lleve a cabo. Lo segundo es que una forma de iniciar es hablando de agradecimientos, o sea, agradecimientos a los miembros de la familia que están bajo el mismo techo. Y entonces ahí tienes una oportunidad de hacer visible las conductas, las acciones, lo que el otro hace y que a ti te beneficia en la relación. Por ejemplo, a mí personalmente, el que mi marido me prepare, por ejemplo, un capuchino, es la cosa más maravillosa, ¿sí? O sea, yo lo agradezco. Es más, no quiero ni tocar yo la cafetera porque quiero seguir sintiendo que él es el que maneja la cafetera, es el que me sabe hacer ese café, ¿no?
Por ejemplo, mis hijos tienen cada uno una manera de hacer una muestra de amor. Mi hija hace manualidades, entonces hace poco me hizo un alajero para poder poner mis anillos y mis aretitos o mis pantallas, ¿sí? Entonces, mi hijo apenas aprendió a hacer un postre también, y entonces eso es la forma en la que ellos contribuyen también a la casa. Cuando llega ese momento de compartir, pues son del tipo de cosas que yo hablo, ¿sí? Las cosas que a mí me sorprendieron, me agradaron, me gustaron, me hicieron sentir que la vida se hizo más sencilla, ¿sí? Ujú. Y eso ayuda bastante. Sí, que en esas reuniones familiares, al nosotros tener y observar y comunicarnos efectivamente con los integrantes de la familia, tener reglas claras, tener una constancia, porque muchas veces tenemos reuniones en escenarios de trabajo, pero no necesariamente con la familia. Y cada cual está por su lado con el celular, haciendo muchas cosas y no necesariamente hay una conexión entre la misma familia. Yo creo que esas reuniones familiares ayudan significativamente a que podamos escuchar al otro y qué necesidad podríamos tener en la misma casa, que muchas veces ni nos hablamos o no nos comunicamos. Y de esa manera yo creo que disciplina positiva, por lo menos en mi experiencia y lo que he observado, ayuda muchísimo a que esa conexión familiar se pueda dar constante y de esa manera solucionar problemas, trabajar, ¿verdad? Con los action items que hay que trabajar de la comida, qué se va a comer esta semana, cómo se va a trabajar la compra, presupuesto. Son temas que no necesariamente se discuten en una reunión oficial familiar. Para mí, exacto. Es la parte de la estructura, de la organización, de llevar una agenda, de tener temas que se van a tratar desde cosas muy sencillas como qué vamos a hacer terminando esta reunión, hasta pensar en cómo vamos a festejar un cumpleaños o qué haremos en vacaciones, ¿sí? O sea, puede ser como para preparar momentos o también para resolver problemas. Que si tú es cómo vamos a resolver el que, en mi caso, por ejemplo, cuando salgo de viaje, cómo vamos a hacer para que ellos continúen con su rutina en casa, quién los va a llevar a la escuela, quién los va a recoger, quién se va a encargar del tema de la comida, quién hace el desayuno, o sea, ese tipo de cosas quedan habladas, dejar de caer en la cuestión tan constante que ocurre en una familia, de obviar las cosas, de darlas por hecho. De asumir. Exacto. Y quería preguntarte, ¿podrías presentarnos un ejemplo de la estructura o la agenda a modo general que lleva una reunión familiar? Sí. Desde el agradecimiento. Sí, primero el agradecimiento, segundo es revisar la agenda, o sea, literalmente tú tienes una agenda que puede estar en tu refrigerador, en la nevera o a lo mejor un pizarrón particular que ya le has dado ahí el espacio, y ahí van a ver, por ejemplo, en esta semana tenemos tantas fiestas o cumpleaños, o tenemos un evento en particular para el que alguien ha sido invitado. Hay que prepararse para tal situación, y entonces uno comienza a ver qué ideas hay para esa situación en particular, y entonces ahí es lo que llamamos la lluvia de ideas. Eso cuando no hubo una situación anterior. Vamos a suponer que en la sesión anterior hablamos sobre quién se iba a encargar o cómo nos íbamos a repartir quién se encargaba de sacar la basura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una vez que pasamos los agradecimientos, revisamos cómo nos fue con la decisión que tomamos sobre cómo íbamos a gestionar quién se iba a encargar de llevar la basura afuera. O sea, a lo mejor un día me toca a mí, otro día le toca a mi hija, otro día le toca a mi hijo, otro día le toca a mi esposo, y otra vez vuelve a empezar el ciclo. Vamos a pensar que eso es lo que habíamos decidido. Y de pronto nos damos cuenta de que el que siempre la sacó fue el mismo, y vemos cómo funcionó y qué ajustes estamos dispuestos a hacer para resolver el problema. Y ahí podríamos poner en práctica otra alternativa,
¿sí? Como a lo mejor sería que esa persona que no se olvida de sacar la basura se encarga de sacar la basura y entonces yo me encargo de lavar los trastes, papá se encarga de preparar la comida y la hija se encarga de doblar la ropa y separarla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la próxima semana estaríamos verificando si esta nueva asignación de roles la estamos llevando a cabo, ¿sí? Y viendo cómo seguir alimentando ese calendario que le da la orientación a todos los miembros de la familia para saber hacia dónde va mi energía personal, por ejemplo, la energía de mamá en el trabajo, la energía de papá, la energía de cada uno de mis hijos, ahí está proyectado en ese calendario y por lo tanto eso genera un gran sentido de pertenencia, porque los asuntos de cada uno son importantes para todos los demás, ¿sí? Y al final terminamos con una actividad divertida. Exacto. Bueno, ahí ya dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren los hijos, pues podemos utilizar lo que se nos venga a la mente. Claro, eso permite discutir desde quién bota la basura o cómo se maneja el presupuesto, desde temas más simples hasta temas más complejos, ¿verdad? Que la familia necesita discutir al momento de tomar decisiones, cambios de escenarios de escuela, muchas cosas. Creo que las reuniones familiares son medulares para una familia porque es importante hablarse y discutirse. Claro. Y los celulares no están permitidos, ¿verdad? Es correcto, o sea, esa es una regla importantísima en la que todos estamos, realmente es rápida, o sea, una reunión familiar, la parte de la organización dura alrededor de 20 minutos, ¿sí? Y ya la parte divertida, eso se puede prolongar, pero ya eso es gusto de la familia. Y a veces no necesariamente la parte divertida va a ser también en el mismo espacio en el que se llevó la junta. De pronto lo convenido podría ser que terminando la reunión nos vamos a ir todos al cine, por ejemplo, o vamos a ir a hacer una visita al museo. Entonces ya es una actividad fuera de casa, pero es como nuestro cierre de nuestra reunión familiar, ¿sí? Sí, y algo que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de participar, ¿verdad? De la educación que nos compartiste, es que uno fomenta memorias. Y esa parte de la dinámica de tener momentos de alegría, de planificar, ir al cine, nos permite a nosotros como familia crear memorias para, ¿verdad?, nuestra historia como familia. Y eso yo creo que es bien importante. Debe ser la esencia, ¿verdad?, o parte esencial de una familia. Y eso también nos permite crear momentos bonitos. Es. Sí, porque puede ser que de pronto nuestro calendario ya está todo alimentado de todas las cosas que teníamos que hacer y ya no hay un problema como tal que resolver. Entonces, correcto, podemos utilizar ese tiempo para conocer más a la persona. En mi caso, que ya estoy con hijos adolescentes, hablar, por ejemplo, sobre las cosas que uno puede estar viendo en internet o el tipo de interacciones que los amigos y amigas están teniendo en su núcleo, digamos, de amistad. Nos da la oportunidad de escuchar sus puntos de vista, sus preocupaciones, sus intereses y a la inversa, o sea, también el que pueda mis hijos conocer la forma en la que piensa su mamá o la manera en la que piensa su papá y de pronto también reconocer que mi marido puede tener un punto de vista sobre un tema y yo puedo tener otro punto de vista sobre otro tema, bueno, sobre el mismo tema, pero que eso no es una cuestión de rivalidad, sino que simplemente aprendemos a expresar nuestro punto de vista sin tener que entrar directamente a esa parte del conflicto. Se puede estar en desacuerdo con respeto. Y creo que ahí también es importante la escucha activa. Reglas claras desde el principio. Sí, las reglas son uno habla a la vez. Mientras uno habla, pues el otro escucha activamente lo que la persona está diciendo y de esa manera la comunicación se puede dar de ambas partes. Algo que quería mencionar, aprovechando la coyuntura que mencionaste de la tecnología y de los adolescentes que estás actualmente, ¿verdad?, criando, ¿qué recomendaciones tienes para papás que actualmente
saben que sus hijos están utilizando celulares y no necesariamente están de acuerdo con eso, o sí, ¿qué recomendaciones tú tienes aplicando disciplina positiva con respecto al uso de la tecnología? Bueno, en disciplina positiva confiamos en los acuerdos, así que de entrada sería establecer un acuerdo del tiempo adecuado y ahí podríamos irnos a la parte de la literatura pediátrica que diría que lo recomendable sería que no excedieran 2 horas de uso. Y ahí van todas las pantallas, va lo que es la tele, lo que es el iPad o la tablet o el celular, si cualquier dispositivo, los Nintendo, las consolas, o sea, ahí aplica todo. Entonces, cuando yo le digo eso a una familia, dicen, pero ¿cómo crees? O sea, 2 horas es muy poco, se pasa volando. Pero también hay muchas cosas que se pueden hacer y entonces ahí implica la organización y que nosotros estemos atentos también a ser congruentes con ese acuerdo en el que somos también un poco ese recordatorio de lo importante que es que hagan otras cosas. Ver la respuesta que los niños tienen. Entre más temprano se les da a los niños los dispositivos tecnológicos, más va a tardar su cerebro en desarrollar la autorregulación. Entonces, hay que recordar que en el proceso cerebral de un individuo, los primeros 8 años implican el que están absorbiendo mucho contenido, mucha información, y posteriormente lo que viene es la práctica más fuerte de la toma de decisiones y de la identidad. Entonces, algo que está muy marcado es que la regulación emocional, para que se dé, necesitan de tener una especie de faro o guía, que en este caso somos nosotros, los padres. Entonces, a veces lo que ocurre con el uso de la tecnología es que es como si para el adulto hubiese este permiso para mantenerse ausente. Porque la idea es que como está en la casa, pues no está corriendo riesgos. Pero hay que pensar que ese Internet es como si fuera una carretera, pero una carretera que está hecha para Fórmula 1. O sea, la gente que transita ahí va a toda velocidad y sin freno. Correcto, sí, así mismo es. Así que si pensamos en eso, valdría la pena. ¿Tú le darías las llaves del carro para que maneje, guíe, se vaya donde quiera, a la velocidad que vaya sin haberle enseñado a manejar o a guiar? Sí, que también hay una sobreestimulación de los niños, el proceso de desarrollo, ¿verdad? Su cerebro está en formación y es importante regularlo, poner límites. Así que más o menos está recomendando que según el área pediátrica, no es recomendable darle o presentarle un teléfono a un niño. Así es, antes de los 8 años debería de estar con nula exposición a pantallas. A partir de los 8 años ya sería empezar con 1 hora y a los adolescentes 2 horas, ¿sí? Sé que lo que estoy diciendo parece una cosa tremenda, más para si nos escuchan los adolescentes, van a decir, no le creas, pero pueden investigar y ya además, jóvenes, pregúntenle a ChatGPT, seguro que también les vuelve a dar esa respuesta. Yo soy de la idea de que la tecnología ya vino para quedarse, y eso lo estamos confirmando y cada vez van a salir más cosas, así que tenemos que aprender a navegar con ello, tenemos que aprender a vivir con eso y para mí la mejor recomendación que puedo darle a un padre es que uno podría poner, por ejemplo, estos controles parentales, podríamos tener estos dispositivos o aplicaciones para bloquear los celulares o quitarles el tiempo, etcétera. Pero ellos van siempre más adelante de nosotros porque ellos ya crecieron con esta parte digital y mientras que nosotros nos damos cuenta de que ellos están agarrando tiempo de más como sea, lo que necesitamos es trabajar en la confianza, ¿sí? Sentarnos, escuchar, hablar, compartir y la parte más difícil de pronto para nosotros como adultos es no generar un juicio, no generar una crítica al otro, sino entender que estamos en este proceso los dos aprendiendo sobre cómo estar sanos. Sí, es un aprendizaje de ambas partes. Uno, ¿verdad? Como adulto,
pero también el adolescente que necesita que uno le pueda poner esas reglas y él obviamente tener información que necesita para poder crecer saludablemente. Y no necesariamente el teléfono le va a dar la respuesta, aunque todo es ChatGPT ahora, pero sí creo que esa relación familiar es medular. Otra pregunta que tenía es la disciplina positiva y la sostenibilidad. ¿Cómo crees que la disciplina positiva se alinea con un estilo de vida consciente y sostenible? Bueno, lo empezamos a platicar un poco también desde el principio, o sea, nos vamos dando cuenta que para sobrevivir en este universo necesitamos del acompañamiento, del apoyo de las personas que están a nuestro alrededor. Nadie puede sobrevivir en el aislamiento y desde ahí el aprender a hacer comunidad se convierte en algo fundamental para la supervivencia humana. Ahora, para desarrollar nuestras habilidades, pues es exactamente lo mismo. Necesitamos aprender a confiar en el hacer del otro. Entonces yo confío cuando compro la ropa porque sé que lo hizo alguien que sabe cómo confeccionar, que conoce sobre la tela, sobre las texturas, que conoce, ¿sí? Su trabajo. Y entonces, pues yo escojo lo que creo que con lo que me siento cómoda, con lo que me gusta, ¿sí? Y la alimentación va siendo igual, o sea, para que llegara una china a mi comedor o a mi mesa para podérmela comer, o un guineo o un aguacate, lo que sea que llegue a mí para poderlo consumir, tuvo que haber pasado también por otras manos. Desde el que sembró, el que cosechó, el que transportó. Y cuando somos conscientes, por ejemplo, la puerta que está aquí, que está cerrada, pues fue también creada, si es de madera, pues fue un árbol en algún momento de su vida, ¿sí? Ahora ya se convirtió en un objeto, y este objeto que le da protección y me da seguridad en un espacio, también fue trabajado por las manos de otras personas. Y entonces, si te das cuenta, además de ver la comunidad, estamos viendo el sentido de gratitud. Me parece que todo es sostenible cuando somos también agradecidos. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que los hijos van creciendo y que es una gran oportunidad para que esa ropa pueda tener otra nueva vida en otra familia, en otra persona, que pueda ser felices, que los juguetes los van dejando los hijos porque los hijos van creciendo y van teniendo otros intereses, pero que esos juguetes pueden seguir teniendo un significado y una importancia. Y ya tenemos cuántas películas sacó Toy Story que hablan precisamente de este proceso humano por el que pasamos todos, de el desapego, de ir soltando, aprendiendo a soltar, pero también con gratitud, también con emoción y con estas memorias que te van recordando quién has sido y quién eres hoy, ¿sí? Así que ahí es donde yo veo la parte de la sostenibilidad. Alfred Adler era un fiel creyente de que la única manera de poder construir una sociedad sana era trabajando con los adultos para ser una mejor influencia para las infancias y las adolescencias. Y quería preguntarte, ¿cómo aplicarías disciplina positiva a la relación de parejas? ¿Hay alguna información que las parejas que nos están viendo, que sabemos que son, ¿verdad? Si tienen hijos o no necesariamente, pero necesitan trabajar algún tipo de relación entre ellos? ¿Cómo disciplina positiva le puede ayudar a las parejas? Bueno, disciplina positiva, como ya lo había comentado, es una filosofía de vida, es la manera en la que nos relacionamos con los otros, y la base es el respeto. Disciplina positiva tiene un modelo para trabajar la pareja donde busca el que podamos ver al otro como otro ser humano del cual estamos también con posibilidad de aprender. Es decir, en una relación de pareja, cuando las cosas están en equilibrio, digamos de esta manera, es yo admiro a la persona con la que estoy y él me admira a mí. Pero eventualmente hay ciertas áreas en la vida en la que la persona pueda ir desarrollándose más. A lo mejor uno se desarrolla más en el lado profesional
y otro pareciera un poco más en el área familiar, pero no están equiparables, ¿no? O sea, aquí está el de la familia, pero aquí está el del trabajo. Entonces, cuando empieza a haber un conflicto es cuando hay mayor distancia en esa área. Para que yo pueda entender la disciplina positiva, tendría que ver que para volvernos a encontrar, yo tengo que bajar un poquito mi expectativa con respecto al conocimiento que tiene el otro sobre esa área en la que yo soy a lo mejor más experta o experto. Y en la persona que está aquí con menos información tendría que aumentar su deseo por aprender un poquito más para encontrarse con el otro. Y fíjate cómo al hacer este pequeño movimiento de bajar un poquito y de subir un poquito, la brecha se hace más corta. ¿Sí? Y eso ayuda a que poco a poco la relación de pareja nos ayuda a crecer. O sea, podría ser que a lo mejor cuando yo llegué a la relación de pareja, me percibía que en el tema financiero tenía mucha organización, o sea, yo como administradora, buena administradora, y mi pareja no. Y entonces, si yo sigo manteniendo esto, yo me voy a seguir haciendo cada vez mucho más competente en administrar los recursos económicos, y la persona, si no sale a la luz su capacidad de aprendizaje, o sea, el querer aprender de mí, se va a mantener acá y eventualmente eso va a ser cansado en la relación. Correcto. ¿Sí? Sí. Entonces, desde un principio sería empezar a enseñarle al otro y el otro tener la disposición de aprender. El happy medium, ¿verdad? Llegar a ese balance en donde no hayan extremos, tratar de estar, ¿verdad? Ser receptivos a la información, no ponernos punitivos dentro del proceso, pienso yo, ¿verdad? Con lo que me estás diciendo, y de esa manera poder lograr una comunicación efectiva, volvemos al root cause, la comunicación efectiva a través de herramientas de disciplina positiva. Laura, no sé si hay algo más que quieras compartir con la audiencia, algún consejo, algo que quieras decirle. Sé que tiene una vasta experiencia en el tema. Has trabajado desde Vive Disciplina Positiva y quisiera que me hablaras de tus servicios, lo que ofreces, cómo podemos ayudar a las personas a conocer más disciplina positiva para aplicarlo en la vida diaria, que desde el día 1 que coges el primer taller, el primer curso, créeme que vas a tener herramientas para aplicarlas. Cuéntame. Bueno, allá en Puerto Rico está Disciplina Positiva Puerto Rico, así que ahí tienen también la oportunidad de recibir, ahora sí que de manera directa, la experiencia vivencial, porque de eso se trata, de que lo vivamos. Muy probablemente, si llega a ustedes información de videos, ustedes la van a ver, les va a hacer sentido, pero no la van a aplicar, porque en el video como tal, no te está desarrollando la oportunidad de la experiencia, solamente está trabajando con la parte mental y a lo mejor un poquito a veces con esta parte del significado emocional, pero no está permitiendo que se alinee llevando el pensamiento, el sentimiento y la acción, que esa es la parte que podríamos decir que es la magia de la disciplina positiva. Ahora, por otro lado, tanto Disciplina Positiva Puerto Rico y su servidora Laura Carrillo en Vive Disciplina Positiva, llevamos desde la pandemia trabajando juntas, las dos asociaciones, precisamente con la intención de trabajar de forma online, pero vivencial. ¿Para qué? Para que estos ejercicios puedan ir bajando a la experiencia de cada ser humano que toma por voluntad la oportunidad de vivir un taller. ¿Qué les recomiendo? Bueno, pues lo que les recomiendo es que sean compasivos con su propio proceso, que nos permitamos el error y sobre todo que estemos dispuestos a aprender de nuestros errores para repararlos y para buscar ser mejores seres humanos. Ojo, mejores seres humanos, no personas perfectas. Ahí está la parte importante. Nosotros no ofrecemos este tipo de servicio en el que les decimos que no van a tener retos o que se van a resolver todos los retos, ¿no? Pues al revés, yo les puedo firmar y garantizar que los retos van a seguir siendo porque son parte de la vida, pero que con más herramientas tendremos más posibilidad de que lo que decidamos hacer
no implique tener que pagar con el precio del valor personal de lo que me hace pensar que soy yo como persona, si soy una buena o una mala persona. Nadie merece o nadie tendría por qué pagar con eso que es tan valioso, con tu valor de quién eres. Y correcto. eso es para lo que nos ayuda a tener un mayor vocabulario para poder expresar nuestras emociones, nos enseña también la manera en la que podemos tener una comunicación más efectiva, en la que podemos comenzar a establecer rutinas que nos ayuden a ser más efectivos con los resultados que queremos lograr con la familia y también con nosotros mismos, que nos permite ser conscientes de los errores y aprender de ellos y ver los errores como oportunidades de aprendizaje, y que estamos todo el tiempo viendo el enfoque en soluciones y por lo tanto nos estamos enfocando en el largo plazo para saber lo que realmente va dejando huella en la formación de un ser humano. Sean compasivos con ustedes mismos, busquen ayuda, busquen a profesionales que tengan las credenciales. Y bueno, van a darse cuenta de que esta metodología, además de que es práctica, es divertida, ¿sí? Definitivamente que es súper divertida. Así es. Laura, gracias por estar con nosotros en Código Sostenible. Para nosotros fue un placer, ¿verdad?, tenerte aquí con tanta información muy valiosa para esa audiencia que sé que la va a apreciar, la van a utilizar. ¿Dónde las personas te pueden contactar en caso de querer tener más información? En Instagram, en Vive Disciplina Positiva, así tal cual. En Facebook me encuentran como Laura Carrillo, Vive Disciplina Positiva. Y bueno, TikTok, igual Vive Disciplina Positiva. Usted teclea ahí Vive Disciplina Positiva y seguro me encuentra. Y con muchísimo gusto, si tienen alguna duda personal, alguna consulta que hacer, con muchísimo gusto yo contesto. No va a contestar un robot, soy yo la persona la que contesta. Sí. Gracias, Laura, nuevamente por estar con nosotros en Código Sostenible. Ha sido un placer contar contigo y a esa audiencia, Vive Disciplina Positiva, conéctense con Laura, es un excelente recurso, sé que le puede ayudar a clarificar algunas cositas, lo más probable de comunicación, aplicación a los hijos, parejas, hay muchas cosas que Disciplina Positiva puede ayudar a nuestra vida, así que yo le exhorto a esa audiencia que se conecte con Disciplina Positiva. Y muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Código Sostenible con Ruth Geniria. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte a este podcast para más información sobre estilo, imagen y sostenibilidad. Y si te gustó este contenido, compártelo con una amiga que también quiera optimizar su closet y vestir con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Código Sostenible. Hasta pronto.